A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Paloma Arnaiz, es la directora general de la Asociación Española de Análisis de Valor. Paloma, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, contactamos con usted por una información. Dice, desciende la actividad de tasación un 11,72%. Son datos suyos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que venimos apreciando en los últimos trimestres es un descenso en general de la actividad inmobiliaria, del volumen de transacciones inmobiliarias, aunque es verdad que seguimos en unos volúmenes que son razonablemente altos y conformes con la media de a lo mejor los últimos 5 o 6 años, lo cierto es que sí que se ha vivido un escalón de bajada en el volumen de transacciones inmobiliarias respecto del pico que observamos después de que tuviera lugar la pandemia. En concreto, entendemos que esta bajada de las transacciones está especialmente motivada por la caída de la actividad en el sector hipotecario. De hecho, el descenso del volumen de tasaciones hipotecarias es superior a ese 11,78%, es de un 14,4%. ¿Por qué? Bueno, pues debido en mayor medida a la elevación de los tipos de interés o a la falta de certidumbre de cómo van a posicionarse los tipos de interés en el medio plazo, que ha hecho que una buena parte de la demanda no pueda acceder al crédito o esté esperando a un momento más propicio para acceder al crédito hipotecario, y por tanto ha hecho descender en general la actividad inmobiliaria y con ello la actividad de tasación y de tasación hipotecaria, que es la que llevan a cabo nuestros asociados, las sociedades de tasación homologadas por el Banco de España. Sí, bueno, yo la nota de prensa que tengo es del último trimestre de 2023. No sé si han podido ya hacer el cierre de todo el año, si tienen ya una comparativa con 2022, una comparativa anual. No tenemos todavía los datos a cierre del año 2023, pero sí que esperamos que más o menos se consolide una caída aproximada de eso, de entre el 10-12% para el conjunto de la actividad de tasación y seguramente en torno al 15% para la tasación hipotecaria. Pero ya digo que estos son expectativas porque todavía no tenemos cerrados los datos del último trimestre del año. La información que estamos manejando ahora es a cierre del tercer trimestre. ¿Tienen datos por comunidades autónomas? Los datos que tenemos por comunidades autónomas se refieren a los semestres, con lo cual del tercer trimestre no lo tenemos regionalizado, pero sí del todo lo que corresponde al primer semestre del año 2023, y en ese sentido, por ejemplo, Asturias comprobamos que mantiene, digamos, un peso estable en cuanto al volumen de tasaciones que representa respecto del total de España. Representa en torno al 1,8 o 1,9% del volumen total de tasaciones que realizan las sociedades de tasación, y ese volumen ha permanecido constante, es decir, su importancia no ha disminuido ni ha crecido respecto de periodos anteriores en el último semestre que pudimos comprobar, que es el primero del año 2023. Vamos, que estamos planos, digámoslo así. Sí. Mire, claro, está usted diferenciando dos cosas que es muy interesante para los que no estamos muy metidos en esta materia, ¿no? Por un lado, las tasaciones y por otro, las transacciones inmobiliarias. Pues claro, y usted me lo vincula al tema hipotecario. De hecho, yo lo tenía aquí planteado, que ustedes son un buen observatorio de cómo está el mercado inmobiliario. Todos los ojos miran a esos tipos de interés. ¿Usted cree que si hay una rebaja de los tipos de interés, como parece que apuntan, o al menos una congelación, aumentaría las transacciones inmobiliarias? Sí, con toda probabilidad. Como decía, creemos que una parte muy importante de este descenso que ha habido en la actividad tiene que ver o está motivado por el freno de las operaciones que se hacen con hipoteca, porque una parte muy importante de la demanda que quiere acceder a la vivienda no puede hacerlo si no es a través de un crédito hipotecario. Creo que lo importante en ese sentido no es tanto que los tipos hayan subido, porque tampoco no están situados en unos, digamos, en unas cifras que sean imposibles de pagar en cuanto a intereses, a lo mejor en un 3-4%, no es una cifra desorbitada. El problema sobre todo ha sido la expectativa de subida, es decir, el no saber cuándo la escalada de los tipos iba a terminar. Esto es lo que hace que la demanda se posicione en un escenario de lo que llamamos el wait and see, es voy a esperar, voy a ver qué pasa con los tipos y si eso me hipoteco un poco más adelante cuando tenga claro o que han dejado de crecer o que van a empezar a disminuir. Como ahora mismo
estamos en un escenario en el que parece que los tipos están dejando de crecer, el Euribor empieza a dar señales de que baja ligeramente, también la política monetaria europea parece que apunta a que podríamos entrar en un periodo de estabilización. Esto probablemente sea beneficioso para las expectativas que tiene la demanda y vuelva a intentar acceder al crédito hipotecario, no como en los últimos meses en los que, como digo, ha estado muy frenada por ese miedo a que siguieran subiendo y a que desde el momento que firmas la compra hasta que te dan la hipoteca te hubiera subido el tipo de interés y tuvieras una cuota más alta que la que esperabas pagar o que la que puedes pagar. Pero, sin embargo, también ustedes dan un dato interesante. El importe promedio de la vivienda valorada aumenta levemente un 2,78%. Yo le pregunto, entonces, ¿sigue siendo en principio una buena inversión? Sí, lo que venimos observando en los últimos varios años es que el importe promedio de tasación de las viviendas que se tasan por parte de las sociedades de tasación va incrementándose. Esto no es un reflejo automático de que los precios estén subiendo, también puede significar que lo que se tasa en cada ocasión, comparativamente con lo anterior, pues va teniendo un mayor valor, pues porque, por ejemplo, durante la pandemia la demanda se volcó en buscar viviendas de mayor superficie, ubicadas en zonas fuera de las ciudades, es decir, viviendas que podrían tener un valor promedio un poco más elevado que las que tenían anteriormente. Entonces, la tipología de lo que se valora también influye en esa evolución del precio promedio de lo que se tasa, pero igualmente también hay un componente de ese valor promedio de tasación que tiene que ver con la propia evolución del mercado, que efectivamente vemos cómo sigue subiendo en media nacional, aunque de manera suave, los precios de las viviendas y por tanto invertir en vivienda pues sigue siendo una buena inversión porque por ahora no hay visos de que vayan a descender los precios, al menos de manera bruta. Puede que se estabilicen a lo largo del año que viene, pero desde luego no tenemos ningún síntoma de que se vaya a producir algo parecido a ninguna burbuja o ninguna caída, masiva de los precios como la que hemos vivido en épocas anteriores de los años 2007-2008. Dice, no tienen previsto que haya una burbuja ni una caída de precios. Se habla de zonas tensionadas de vivienda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué incidencia puede tener la limitación? Le pregunto, ¿qué incidencia cree que puede tener la limitación de pisos turísticos en algunas zonas de España? Bueno, el tema de las zonas tensionadas hay que entender que sobre todo no se debe, o el tensionamiento de los precios no tiene el mismo origen que tuvo la subida de los precios en España en los años anteriores a la crisis inmobiliaria, ¿no? En aquel momento, sobre todo, había un exceso de liquidez, un exceso de financiación que hacía subir los precios de manera homogénea en toda la geografía nacional. En cambio, lo que observamos actualmente es que los precios se tensionan de manera local. En algunas ciudades que son en concreto las que atraen la mayor parte de la demanda, bien porque ofrecen puestos de trabajo, bien porque tienen una serie de características turísticas o lo que sea, que hacen que la demanda se concentre en esas zonas. ¿Qué otro factor es el que influye para que se tensionen los precios? La falta de oferta. La falta de oferta tanto de vivienda de obra nueva, que está muy plana la curva de construcción de obra nueva, como la falta de oferta de vivienda en alquiler. La limitación de la posibilidad de ofrecer pisos turísticos lo que puede hacer es o bien que esos pisos se retiren completamente del mercado del alquiler o bien, que es lo que se pretende, que esos pisos vuelvan al alquiler de largo plazo, lo cual sería beneficioso para aumentar el volumen de oferta en esos mercados que se encuentran tensionados y dar la posibilidad a la demanda de esas ciudades para que pueda acceder a un piso de alquiler y por tanto se rebajen un poco las tensiones en las rentas y con ello también los precios de compraventa que también suben como consecuencia de esa falta de oferta. Mire, yo quería también hablar un poco de la Asociación Española de Análisis de Valor, que yo creo que para muchos es una desconocida. Cuénteme, bueno, lógicamente ya sabemos a qué se dedican, por ejemplo, a tasar inmuebles, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención que también hacen tasaciones de los bienes que tienen los bancos, ¿no? Por ejemplo. Sí, nuestra asociación representa compañías dedicadas a la valoración, sobre todo a la valoración inmobiliaria, ¿no? Y de hecho la mayor parte de nuestros asociados tienen la condición de sociedades de tasación homologadas por el Banco de España. Este tipo de sociedades tienen encomendadas por la normativa española, por la ley,
la confección de las valoraciones para una serie de finalidades muy específicas, entre ellas, por ejemplo, la hipotecaria. Toda tasación que se hace para la concesión de un préstamo hipotecario en España debe revisarla, debe confeccionarla una sociedad de tasación. Pero también existen otras finalidades para las cuales es necesaria la intervención de una sociedad de tasación homologada y, en concreto, la normativa del Banco de España solicita o obliga a que las valoraciones que los bancos hacen de sus activos inmobiliarios, bien los que tienen como garantía de sus préstamos hipotecarios, bien los que se han adjudicado como resultado de un impago, sean valorados con una cierta frecuencia, cada año, cada 3 años, dependiendo del tipo de activo, y sean valorados por una sociedad de tasación homologada. Por lo tanto, pues efectivamente la valoración a efectos contables de los activos de las entidades financieras es una parte importante de la actividad que llevan a cabo las sociedades de tasación. En torno al 34-35% de todas las tasaciones que realizan tendrían esta finalidad, mientras que, por ejemplo, otro 60%, más o menos, sería la tasación para concesiones hipotecarias. Y en estas, las de las entidades financieras, también han disminuido. Yo me pregunto, esto es una reflexión que hago, que puedo estar equivocado. ¿Será porque a lo mejor han disminuido la cartera? Sí, esto es un fenómeno que venimos observando en los últimos años, desde los años de la crisis en los que los bancos acumularon una gran cantidad de activos adjudicados. Lo cierto es que el volumen de activos que permanecen en sus carteras ha ido disminuyendo año tras año y, por tanto, es natural que observemos un descenso también en la actividad de tasación de este tipo de inmuebles. Han ido colocándolos en el mercado, han ido dándoles salida, porque obviamente el deseo o el objetivo de un banco no es tener activos en cartera, sino pues en la medida de lo posible liberarse de ellos, venderlos, y por tanto las carteras han disminuido mucho, pero que las han puesto en el mercado, o bien porque las han vendido a fondos que son actualmente los que las gestionan. Pero sí, es muy acertada la reflexión. A los tasadores acudimos también cuando tenemos una herencia, por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. De hecho, aunque decía antes que la ley encomienda a las sociedades de tasación que realicen o que deban obligatoriamente intervenir en una serie de tasaciones, como las hipotecarias o las de las entidades financieras, eso no quiere decir que no puedan hacer tasaciones para otras muchas finalidades, como de hecho lo hacen. Por ejemplo, para una herencia, como comentábamos, o simplemente como un asesoramiento. Yo voy a comprar o a vender una casa, no tengo muy claro cuál es el valor por el que debería ponerla en el mercado, acudo a una sociedad de tasación y solicito una valoración para tener un conocimiento de lo que vale el inmueble. También se realizan valoraciones para fines periciales, por ejemplo, para intervención en juicios en los que el valor del inmueble es un elemento relevante, pues también se realizan valoraciones periciales. Hay que tener en cuenta, además, que la confección de un informe de valoración no es relevante solamente desde el punto de vista de que proporciona el valor del inmueble, sino que además proporciona una cantidad de información muy útil y muy superior a la que quizás nos podemos imaginar, porque una valoración, una tasación, consiste casi en una due diligence de lo que es el inmueble. Se realiza un análisis del estado registral, del estado legal, del estado urbanístico del inmueble, se detecta cualquier problema físico que pueda tener, se realiza una evaluación de su estado de conservación. Es decir, que cuando tenemos un informe de valoración en nuestras manos tenemos mucha más información que el mero valor, que también es importante, por supuesto, del inmueble, sino que tenemos un documento técnico realizado por un arquitecto técnico, en el que se nos analiza el inmueble y podemos conocer pues sus limitaciones, sus potenciales, sus problemas, con lo cual una tasación pues al final es un documento muy valioso y que sirve por muchas cosas más que por únicamente el hecho de proporcionar el valor. Pues la verdad que es muy interesante. Paloma Arraiz, directora general de la Asociación Española de Análisis de Valor. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.